Gloria a Dios. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando una de las cartas del apóstol Pablo, llamado el libro de los Efesios. No olvidemos que Pablo es el autor de esta carta. Y Pablo se está dirigiendo a los santos y fieles que estaban en Éfeso. Hemos visto el misterio escondido, oculto, que Dios tenía, lo ha revelado a Pablo y Pablo lo da a conocer a su iglesia. Eso es la riqueza espiritual que Dios tenía preparado y lo da a conocer a los hombres, a los que creen en Él. Gloria a Dios. Nosotros somos los beneficiados porque en Cristo Jesús hemos sido hecho herencia. Somos algo valioso, algo especial para Él y Dios va a cuidar de nosotros. No se olviden, Dios el Padre es el que hace el diseño, el que hace el plan, el que hace el modelo, y el Hijo es el que lo ejecuta. Y el Espíritu Santo hace lo posible que todos nosotros los creyentes en Cristo estemos incluidos en el plan de Dios. También vimos la participación del Hijo de Jesucristo en cuanto a la formación de la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Hemos visto que en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y ahora vamos a ver la participación, la obra del Espíritu Santo también presente en la formación de la iglesia. Vamos a abrir vuestras Biblias en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13. Pablo dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los creyentes en Cristo Jesús hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero antes de ser sellado con el Espíritu Santo, hemos escuchado la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación. Eso es lo que Pablo está diciendo a los santos y fieles que estaban en Éfeso. Pero también esta carta es para nosotros, porque también nosotros nos estamos identificando en Cristo Jesús. Eso es el misterio escondido, la riqueza espiritual que estaba escondido. Dios se lo manifiesta a Pablo y Pablo lo da a conocer a la iglesia. Nosotros somos enriquecidos en Cristo Jesús. Y nosotros nos identificamos con esta frase en Él, o sea, en el Señor Jesucristo. Él nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído. Pablo les está recordando: ustedes en Cristo han oído, han escuchado la palabra de verdad. ¿Y qué es la verdad? La Biblia lo revela, la Biblia lo manifiesta, que Dios, Jehová, es el único Rey eterno y verdadero. No hay Dios otro que puede ser como nuestro Dios. Él es el único Rey verdadero Dios. Jesucristo también lo afirmó. Cuando estuvo en la tierra, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú estás en Cristo, estás en la verdad. Si estás escuchando el mensaje de Dios, que Jesucristo vino a salvar a la humanidad, que Jesucristo murió por ti, que derramó su sangre en la cruz por ti. Si tú escuchas ese mensaje, estás escuchando un mensaje del evangelio de tu salvación, porque la salvación solamente se puede encontrar en el Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en lo cual los hombres pueden ser salvos. Solamente en el Señor Jesucristo está la salvación. Entonces Pablo usa esta frase: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. La verdad está en Dios. No hay ninguna mentira. Dios es íntegro, intachable en su palabra. Y esa verdad es dada a conocer a los hombres a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad. Nadie viene al Padre sino por Él. Y luego dice: el evangelio de nuestra salvación. El evangelio, las nuevas noticias traen salvación. Salvación a tu vida, salvación a tu alma. Pablo dijo en Romanos 1:16:
¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Gloria a Dios. Eso es las buenas nuevas. Eso es el misterio oculto, que la salvación se encuentra en el Señor Jesucristo, no en otro nombre. Solamente en el Señor Jesús está la salvación. Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación de tu vida. Ahora, ¿cómo llegará la verdad? ¿Cómo llegará el evangelio de la salvación a una persona si no han escuchado? Pues nosotros los cristianos en Cristo Jesús tenemos gran responsabilidad, porque la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Dios. O sea, somos los representantes de Dios aquí en la tierra, que nosotros tenemos que proclamar, tenemos que hablar el mensaje de fe, el mensaje de salvación para la humanidad. Si nosotros no predicamos, entonces ¿quién lo va a hacer? Tenemos un mandamiento. Jesús lo dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Predique la palabra de Dios. Anuncie que Jesucristo es el Salvador del mundo entero. Gloria a Dios. La verdad, el evangelio de la salvación se encuentra en el Señor Jesucristo. Tú puedes tener bastante conocimiento de la palabra de Dios. Eso no te garantiza de tu salvación. La Biblia dice en San Juan, en el capítulo 3, versículo 1 al 12, un hombre llamado Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesucristo le responde, le dice: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y este hombre dice: Señor, ¿cómo puedo yo nacer por segunda vez? ¿Acaso tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Pues Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús dice: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pero esto, nacer de agua, no se está refiriendo al bautismo, porque el bautismo no salva. Lo que salva es la palabra de Dios. Tenemos una evidencia. Cuando el Señor Jesús está en la cruz del Calvario, habían dos ladrones, y uno de ellos le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estás en tu gloria. Y el Señor Jesús le dice: te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre en la cruz aceptó a Jesús, recibió su salvación. Él no se bautizó. Si el bautismo en agua fuese un requisito indispensable, Jesús le hubiera dicho: no te puedes salvar porque tú no te has bautizado en agua. Pues el bautismo en agua solamente es un acto de fe, es un acto de obediencia y es un testimonio público de lo que tú ya has hecho a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Veamos lo que significa nacer del agua. Vamos a abrir vuestra Biblia en el libro de Primera de Pedro. En el capítulo 1, versículo 23, dice la palabra de Dios: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nosotros somos renacidos de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. ¿Por qué somos renacidos? Recuerden que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en vuestros pecados. Pues cuando vino Cristo, que Él nos redimió de toda maldición de la ley, en vez de la muerte, Él nos da vida eterna. Pues nosotros esa semilla hemos recibido, que es la palabra de verdad. Hemos creído en el mensaje del evangelio de vuestra salvación, y esa palabra ha hecho que nosotros hemos renacido. Ahora nosotros somos nuevos en Cristo Jesús. Somos una nueva criatura. Eso es lo que dice la palabra. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaran, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo, eres una nueva especie con el Señor Jesucristo. Entonces la palabra de Dios es la semilla incorruptible por la cual hemos obtenido nuestra salvación. Y luego dice en Efesios 1:3, después de haber oído el evangelio de la verdad, después de haber creído el evangelio de nuestra salvación,
Dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hermanos, tengo buenas noticias. Si tú aceptaste a Cristo Jesús, Dios te ha sellado con su Espíritu Santo. Ahora significa que tú le perteneces a Dios. Como tú le perteneces a Dios, Dios te va a cuidar. Dios te va a guardar. Dios te va a proteger. Siempre y cuando tú estás dentro de la voluntad del Señor. Pero si tú no andas de acuerdo a la palabra de Dios, tú estás desprotegido. Porque dice la Biblia en el Salmos 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que vive, no el que visita de vez en cuando, sino que todos los días se acuerda de su Dios. No solamente en una emergencia o cuando una desgracia sucede que tú te acuerdas de Dios. No, todos los días tú debes tener una relación muy personal, una relación muy íntima con el Señor. Entonces Dios te va a guardar. Dios te va a proteger. Dios va a mandar su bendición. Buenas noticias. Somos sellados con el Espíritu Santo. Jesús dijo, nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. Él dijo, nadie nos puede arrebatar de su mano. Y ahora nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos triple protección. La protección del Padre, la protección del Hijo y la protección del Espíritu Santo. Somos muy importantes para Dios. Nosotros somos los santos y fieles. Somos los redimidos. Somos los perdonados. Somos los elegidos. Somos los aceptados. Somos los predestinados. Nosotros traemos alabanza a Dios a través de Jesucristo y a través de una vida ejemplar que nosotros vivamos. Somos herencia de Dios. Somos algo valioso para Dios. Eso es el misterio que Dios escondió y es revelado en Cristo Jesús. Regocíjate y canta, porque tú tienes el sello del Espíritu Santo. Lo que significa el sello del Espíritu Santo es que tú le perteneces a Dios. Y al tener el sello del Espíritu Santo, tú tienes la protección de Dios. Y también significa que tú puedes vivir una vida agradando a Dios, porque el Espíritu Santo es tu guía. Y el Señor Jesucristo dijo, Él estará contigo todos los días de tu vida. Camina con el Espíritu Santo. Camina de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Entonces no te olvides, hermano, que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En la próxima clase vamos a explicar los beneficios de ser sellados con el Espíritu Santo. La paz de Dios mora en cada uno de vosotros. Bendiciones. Gloria a Dios, gloria a Dios.